El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. La importancia que tiene este espacio en la celebración del culto. Nos disponemos a recibir lo que el Espíritu Santo ha ministrado al pastor para que él lo pueda compartir con ustedes. En ese sentido, antes de compartir la palabra del Señor, les invito a que le demos la bienvenida a un grupo de personas que no están, como ustedes tuvieron la oportunidad y el sacrificio de poder venir y estar presentes en la casa de oración, pero hay muchas personas que por circunstancias no pueden estar aquí, pero tienen la bendición de poder recibir esta palabra a través de los medios. Hay un buen número de personas que van a recibir esta palabra a través de la radio. Benditos sean ellos. Pero hay otros que no solo van a poder oír, y eso tiene su sitio, van a poder también ver la parte emotiva y presentativa del pastor que comparte hoy la palabra del Señor. Y yo les invito a que les demos la bienvenida a ellos a ser parte de este grupo selecto de oyentes que van a recibir la palabra del Señor. Amén. Con esa introducción les pido que tomen sus asientos. Amén. Una vez más, dejaré en suspenso la serie de predicaciones que traemos. ¿Cuál es la serie de predicaciones que traemos? Y que ya por 2 o 3 semanas hemos dejado ahí en suspenso. Sobre la gracia de Dios. Entonces la dejaré ahí en suspenso. Y el asunto es que considero tan importante el inicio de un año que sentí necesidad y guianza del Espíritu seguir presentando mensajes de ocasión al inicio del año. A mí me parece, y yo espero no estar equivocado, a mí me parece que el inicio de un año es un tiempo apropiado sobre cualquier otro aspecto para reflexionar, evaluar, confrontar, especialmente sobre los aspectos más importantes de la vida. El inicio de un año es un tiempo muy oportuno para reflexionar, evaluar cómo ha andado nuestra vida, esas cosas importantes de la vida. Yo esperaría que ustedes acepten conmigo, estén de acuerdo conmigo, que el aspecto más importante en la vida es lo espiritual, y todo lo demás queda en segundo orden. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Piénselo si me va a contestar. ¿Cuántos están de acuerdo que lo espiritual es lo más importante en la vida? Le pido que lo acepte a pesar de que no lo viva. ¿Me oyó? Acéptelo a pesar de que no lo viva. Pero la verdad es que lo espiritual es lo más importante en la vida. Yo espero que lo comprenda. Fíjese qué dice Mateo, por ejemplo, Mateo 16, 26. Mateo 16, solo estoy introduciendo la predicación de hoy. Mateo 16, 26 dice: porque este versículo viene en relación a lo que acabo de decir. ¿Cuál es lo más importante? Lo espiritual. Acéptelo, aunque no lo practique, acéptelo, porque mire cómo dijo el Señor. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre
la mujer, el ser humano, si ganare todo el mundo, y eso nadie lo va a poder lograr, ganarse todo el mundo. Los mayores se ganan algo del mundo, pero no todo el mundo. ¿Qué aprovechará si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Por eso es que lo espiritual es lo más importante. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esto ratifica ¿qué? Estén despiertos conmigo. ¿Qué ratifica esto? Que lo espiritual es lo más importante. Le digo, créalo, créalo. Y en la medida que nos sea posible, esforcémonos a que sea verdad en nosotros. Y el asunto es que el Evangelio, exprésenme a prestar toda la atención posible. Y el asunto es que el Evangelio o las cosas espirituales no se puede tomar muy cómodo, muy al gusto del cliente, porque puede haber tristes desengaños como el que se describe, otra cita de introducción a la predicación, se describe en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Estoy diciendo que lo espiritual no se puede tomar tan flojo. Eso dice, pero no importa, yo no quiero. No lo tome tan flojo. El Evangelio no debe tomarse flojo. El Evangelio hay que tomarlo en serio, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Hay que tomarlo, la vida espiritual hay que tomarla en serio, porque si no pueden haber tristes desengaños como el que se describe en Mateo 7, 21 al 23. ¿Qué dice ahí? No todo el que me dice, ¿cuántos de ustedes dicen Señor? ¿Ah? Sí, seguro. Pero él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y antes de terminar, seguir con el versículo, ¿cuál es la razón de ser evangélico? ¿Cuál es el objetivo de ser evangélico? Ayúdenme. La salvación. La salvación. Si no es eso, yo no sé para dónde va usted. El objetivo de ser evangélico es la salvación, porque el versículo dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, más el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero mire lo que sigue. Muchos me dirán en aquel día, yo he dicho que no sé, no ubico a dónde se va a dar esta escena, pero dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjese que al leer este versículo, la mayoría de nosotros no calificamos en este versículo, en ese que acabamos de decir. Dice que aquel día muchos le dirán, Señor, en tu nombre yo. ¿Cuándo ha reprendido un demonio usted? Si uno cuando ve un endemoniado sale huyendo. Pero aquí están los que hicieron eso. Echaron fuera demonios. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No profetizaron en su nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mire, pero ¿qué pasará? Entonces él, respondiendo, les dirá, nunca. Este es un versículo que merece una interpretación. Quiere decir que mientras esta gente anduvo haciendo todo esto, el Señor no los conocía. Lo anduvieron haciendo en una cosa que tiene mucho. Nunca os conocí, y mire sentencia, apartaos de mí, obradores de maldad. Yo creo que nosotros casi estamos para decir lo que dijeron los apóstoles, los discípulos. Señor, dura es tu palabra, ¿quién la puede? Pero esta es la verdad. Y si es la verdad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a creerla, no hay de otra, hay que creerla y esforzarnos a que no se cumpla esa palabra en nosotros. Estoy diciendo que las cosas espirituales no deben tomarse a la ligera, con flojera, al gusto. Es que sí me gusta. Su gusto no es lo más importante. Es por eso que al iniciar o al inicio de un nuevo año hacemos bien en reflexionar en aquellos aspectos que son fundamentales para la vida evangélica y que están establecidos en la palabra de Dios. Y es en ese sentido que viene la predicación de hoy bajo el tema, y de aquí en adelante mucho más cuidado, bajo el tema, ¿está delante de ustedes?
acontecimientos que deben de suceder en la vida de las personas para ser parte de la iglesia. ¿Quieren repetirlo? Acontecimientos que deben de suceder en la vida de las personas para ser parte de la iglesia. Una vez más. De la iglesia. ¿Lo decimos con los ojos cerrados? Algunos rebeldes están con los ojos pelados todavía, no cerrados. Porque lo que yo quiero es ver si ya se va quedando en la memoria suya. Vamos, repitámoslo ahora y tratemos, por el bien suyo, voy a cerrar mis ojos para ver si ya me lo aprendí, porque de eso va a haber mucha esperanza de lo que vamos a seguir. ¿Cuál es el tema? Acontecimientos que deben de suceder en la vida de las personas para ser parte de la iglesia. Una vez más, fuerte. Antes de explicar el tema, ese es mi estilo como predicador, quiero comentar o compartir algunos aspectos. De paso, los aspectos que va a tratar esta predicación se mencionaron, estoy como explicando, se mencionaron en un conversatorio que tuvimos aquí los días jueves. Ese es el estilo del culto, un conversatorio que tuvimos, y alguien me sugirió que los tratara en un culto general, y sintiendo que era apropiado, esto es lo que estoy haciendo en este culto. Los aspectos que vamos a tratar en esta predicación los tratamos en ese conversatorio de un día jueves, y yo no sé, se asustaron tanto que alguien me dijo: pastor, ¿por qué no comparte esto en un culto general para que los hermanos que no vienen los jueves lo puedan oír? Por otro lado, debemos de tener claro y al mismo tiempo creer que en la vida evangélica pueden suceder acontecimientos que cuesta encontrar palabras para calificarlo. La vida evangélica está destinada para que sucedan cosas más que maravillosas. Más que maravillosas. Voy a repetir esto porque lo considero importantísimo. Estoy diciendo que debemos de tener claro y al mismo tiempo creer que en la vida evangélica pueden suceder. ¿Y por qué digo pueden? Porque no son automáticas. Depende del estado, de la condición de cada uno de los miembros. Por eso digo que pueden suceder, en la vida pueden suceder acontecimientos que cuesta encontrar palabras para calificarlas. La vida evangélica está destinada para que sucedan cosas más que maravillosas. Sin conocer esas cosas, ¿cuántos creen que es cierto? ¿Ah? ¿Cuántos creen que la vida evangélica está destinada para que sucedan cosas? Sí, lástima que nosotros algunas veces ni las entendemos y después de que suceden no las valoramos. Si fuera cierto, oiga bien esto, si fuera cierto que su nombre está escrito en el libro de la vida, dígame qué cosa es más maravillosa que eso. La vida evangélica está destinada para que sucedan cosas maravillosas. Lamentablemente no se puede negar que esas cosas no están sucediendo o no han sucedido en la mayoría, y de ahí el lamento de las cosas espirituales o de la vida evangélica. Ya no la aguanto, que ya... No, hombre, si la vida evangélica es abundante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para cuántos estoy siendo claro? Pero cuando no suceden estas cosas, entonces la vida evangélica se vuelve pesada y se vuelve uno, pues, un paso para adelante y otro para atrás. Hoy, si vuelvo al tema, estas eran como algunas explicaciones generales. Explicación del tema, ese es mi estilo. Explicación del tema. ¿Cómo dijimos que dice el tema? Para que sean parte de la iglesia. Entonces, mi estilo es explicar el tema. ¿Qué se debe de entender por acontecimientos? ¿Qué es acontecimiento? ¿Qué es un acontecimiento? ¿Suceso? ¿Está bien?
Otro, despiertitos todos. ¿Qué es un acontecimiento? ¿Ah? ¿Un incidente? Sí se puede, un poquito técnica la palabra, pero sí. Acciones en alguna manera también. Fíjense que no me han dicho una palabra que yo esperaría que era la primera que iban a decir. Es decir, acontecimientos son hechos. Hechos. No estamos acá hablando aquí de filosofía, ni de teoría. Estamos hablando de, por eso mi tema dice, acontecimientos. Fíjense que yo siempre que encuentro una palabra y quiero encontrarle el sentido en forma sencilla, yo busco los sinónimos. Sinónimos son palabras diferentes pero que significan lo mismo. ¿Cuáles son algunos de los sinónimos de acontecimiento? Hechos, sucesos, algunos lo dijeron, eventos, oí, casos, incidentes, todos ellos deben de ser reales para que sea acontecimiento. ¿Estamos de acuerdo? Ya voy explicando mi tema. ¿Cómo dice el tema? Acontecimientos que deben de suceder en la vida de una persona. ¿Y para qué debe de suceder estos acontecimientos? ¿Para qué? Según mi tema. ¿Para qué? Para entrar, para ser parte de la iglesia. Ahora, este asunto de iglesia, yo ya se los he explicado, ustedes deben de recordarlo, que tiene varios calificativos. Hay varios, ¿cómo lo digo? Que se califica, entidades, si quiere, que se califican con el vocablo iglesia. ¿Cuáles son? Ayúdenme a recordar. Iglesia local, iglesia nacional, lo que estoy oyendo, iglesia denominacional, iglesia universal, ¿no lo han dicho? ¿Y cuál es la última? Iglesia mística, iglesia mística. Yo estoy diciendo que estos acontecimientos sirven para entrar a la iglesia y me refiero específicamente a dos. A la iglesia local y a la iglesia mística. ¿Cuáles son las dos aplicaciones más importantes de todas las iglesias? Cualquiera diría la iglesia universal. No, esa no es la más importante. Otro diría la iglesia denominacional, la Asamblea de Dios, la organización más grande en El Salvador. No es esa la más importante. ¿Sabe de dónde existe la iglesia Asamblea de Dios, la organización? De iglesias locales. Por eso es que la iglesia local es más, para entrar a la iglesia local y también a la iglesia mística, la iglesia verdadera, porque el objetivo, lo he dicho aquí, de esta iglesia y de este pastor, es que cada uno de ustedes llegue el momento de ser parte de la iglesia mística, la iglesia verdadera, y por eso aquí estamos trabajando. Todas las aplicaciones del vocablo iglesia son importantes, no estoy diciendo que no, pero hay dos que son más importantes, y son importantes, y escúcheme bien este detalle, son importantes porque la iglesia local marca el inicio de la vida evangélica. El inicio de la vida evangélica, la iglesia local. Y la iglesia mística marca por favor, el final. Al inicio de la vida evangélica debe estar la iglesia local. Usted debe de ser parte de una iglesia local. Debe de amar la iglesia local. Esa es la parte de inicio. Y la final es la iglesia mística, la iglesia verdadera, la iglesia de los salvos. De toda la gente que hay en esas otras calificaciones, se quedan. Solo se van a salvar, ir al cielo, vivir la vida eterna, los creyentes que pertenecen a la iglesia mística. ¿Y de dónde pasaron ahí? De la iglesia local. ¿Me he explicado? Estoy tratando de explicar el tema. Hoy pasemos a considerar cuáles son esos acontecimientos que deben suceder en la vida de una persona para ser parte de la iglesia local y de la iglesia mística. ¿Cuáles son esos? ¿Y qué dije? ¿Ideas? ¿Recomendaciones? No, ¿qué fue lo que dije? Hechos. Acontecimientos deben de suceder en la vida del creyente, de la persona que quiere entrar a la iglesia. De paso, no sabría decir cuál sucede de esos hechos, de esos acontecimientos, cuál sucede primero, o si son acontecimientos simultáneos, y esos acontecimientos son, y aquí ya descubro el velo, ¿cuáles son?
Cuando menos en esta predicación voy a hablar de 4, ojalá que tenga el tiempo para hacerlo. Voy a hablar de 4. ¿Cuáles son esos acontecimientos? Número 1, ser convencido y traído por el Espíritu Santo. ¿Ven? El primer acontecimiento que debe de haber pasado en su vida es que usted debió ser convencido y traído por el Espíritu Santo. Segundo, ahí mismo estamos. Luego, convencido por el nuevo, que suceda el nuevo nacimiento. Número 2. Número 3, que suceda la regeneración. Y número 4, que suceda la conversión. 4 acontecimientos que deben de suceder en la vida de una persona para entrar a la iglesia. Primero la iglesia local y luego a la iglesia mística, la iglesia verdadera. Repaso, ¿cuáles son esos acontecimientos? Dije, vamos a ver si los recuerdan. Ser convencido y traído por el Espíritu Santo, número 1. Número 2, que haya nacido de nuevo, el nuevo nacimiento, número 2. Número 3, la regeneración, número 3. Y número 4, la conversión. ¿Qué son estos acontecimientos que deben de suceder? Esto no es así, no, deben de suceder para ser parte de la iglesia local, porque por ahí empezamos. Yo creo que el único que no pasó por la iglesia local, adivinen quién fue. El ladrón que murió en la cruz, ese no pasó por la iglesia local, porque de una sola pasó a la iglesia mística, a la iglesia verdadera. Pero el problema es que ningún convertido, recién convertido, se quiere morir. Si se muriera convirtiéndose, no pasa por muchas cosas que debe de pasar si sigue vivo. Para entrar a la iglesia local, se debe de ser convencido y traído por el Espíritu Santo. ¿Cuántos están pensando? ¿Quién lo trajo a usted? ¿Cómo fue que vino al Evangelio usted? Es triste porque algunos hemos venido sin saber. A algunos los trajo el novio. A otros los trajo el papá o la mamá. A otros los trajo el marido. La marida no hay, ¿verdad? Sino que Es triste eso, ¿no es cierto? Pero para que las cosas sucedan como deben de suceder, lo primero que debe de suceder son hechos, acontecimientos. Es que esa persona, la persona, para pertenecer a la iglesia, sin mucho problema van a haber, pero no tantos, esa persona debe de ser convencida y traída por el Espíritu Santo. San Juan capítulo 16, versículos 7 y 8, y esto sí lo vamos a leer todos, porque no quiero que alguien diga, el hermano Marcos está inventando cosas que ni están ni en la Biblia. San Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Y están en relación a muchas cosas que la gente no entiende. Dijo el Señor, pero yo digo la verdad. ¿Me van siguiendo? Pero yo digo la verdad. ¿Y cuál fue esa verdad? Os conviene que yo me vaya. ¿Y cuántos saben que eso se cumplió? Que el Señor Jesucristo se fue. El Señor Jesucristo ascendió a los cielos y no ha venido todavía. Estamos esperando que Él venga. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dice, y cuando os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, que es el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y aquí está donde, ¿qué debe de hacer el Espíritu Santo para traer una persona? Pero para que una persona venga a ser parte de la iglesia local, que es la más primera y la más conocida. Dice el versículo 8, y cuando Él venga, ¿qué hará el Espíritu Santo? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No tengo tiempo para explicar las demás cosas, pero estoy diciendo que la persona que viene al Evangelio debería venir
porque el Espíritu Santo primero lo convenció de su condición de pecador y luego lo trae al Evangelio. Sí, el Espíritu Santo hace, ¿cuántos están de acuerdo a eso? Para empezar, ¿cuántos están de acuerdo que la persona, y yo adelanto, el gran problema, ¿sabe cuál es el gran problema que tiene el Evangelio? El Evangelio, estoy hablando de la fe. ¿Sabe cuál es el gran problema que tiene? Que la mayoría de gente que está ahí, síganme, no la trajo el Espíritu Santo. Estamos hablando de de que el Espíritu Santo lo trajo. Fueron gentes que venían, repito, hay cosas que es bien triste. A alguien parece que no le sale nada en el mundo y cree que en el Evangelio es más fácil conseguir señora. Y viene el Evangelio por eso. Y se desengaña porque la que consiguió en el Evangelio le salió peor. No me estés mirando, estoy hablando de ti, estoy hablando en términos generales. Ser traído por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace esto a través de dos formas, dos tiempos, si quiere. Pero debe de ser traída por el Espíritu Santo. La primera puede ser en forma directa y personal. Yo no sé si algunos de ustedes sintieron esto, pasaron por esto, cuando vinieron, sintieron que el Espíritu Santo en manera, qué sé yo, sensible, suave, tierna, estaba tratando con ustedes y puso desesperación, aflicción, no sabía por qué era el Espíritu Santo tratando convencerle de venir al Evangelio. El Espíritu Santo puede hacer eso de manera personal, a usted lo convence, Él trata con usted. Él le dice, quiero que me busque, quiero que comprendas esto, y yo te llevo, y le pone desesperación y lo trae. Si hubiera alguno que sintió eso, yo le pido que dé gloria a Dios, aunque sea suavecito ahí, y diga, sí, el Espíritu Santo me puso eso. Eso indica que Él me convenció y me trajo. Esa es una forma. Pero la otra forma, que también es del Espíritu, es que Él busca a otra persona, lo desespera a esa otra persona para que lo fuera a buscar a usted. Y la otra persona fue el medio del Espíritu para convencerlo y traerlo a la casa de Dios. ¿Cuántos pasaron por eso? Que una persona, y al otro día lo estuvimos viendo, que fulano, desesperado por hablarle a usted y quererlo traer aquí, ¿obra de quién cree que era eso? Obra del glorioso Espíritu Santo. Y para venir a ser parte de la iglesia local, debe de pasar por este acontecimiento. ¿Cuál dijimos que es? Y aquí es donde yo le digo, gracias Juan Carlos, aquí es donde yo le digo, al empezar este tiempo, y olvidé poner en mis notas que para este mensaje no tiene que ver, yo no le estoy preguntando cuánto tiempo tiene usted de ser creyente, no importa eso. Si no ha pasado por esto, empiece. Porque aquí algunos de ustedes me dicen, no hermano, yo tengo 40 años, 50 años. En el caso mío, 65, 67 años. Pero si no he pasado por esto, no he empezado. Hay que empezar por ser consciente, Él me trajo a mí aquí. Porque si eso ha pasado, no va a haber nadie que lo saque. ¿Sabe por qué la mayoría de creyentes pasan como lanzadera en la vida evangélica? Un día adentro, otro día afuera, otro día aquí, porque no los ha traído Él. Si Él lo hubiera traído, usted no se va por nada. Aunque lo saquen, no se va. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, debe de ser, esos son acontecimientos traídos por el Espíritu Santo. Y repito, lo correcto aquí es que se esté analizando. Yo no vine, a mí no me trajo Él, ni usó a otra persona. Si yo solo, y el otro hasta me trajo a la fuerza, me engañó. ¿Qué debemos de hacer? Empezar de nuevo. En esto no vale la pena. Es que yo tengo tanto tiempo. No importa el tiempo. Empiece ahora. Empecemos de nuevo. Esos acontecimientos deben de suceder. El asunto es, ¿cómo vino usted al Evangelio? ¿Quién lo trajo? ¿Cómo vino? Este es un asunto que debe de ser contestado ya. Sea por lo que estamos aquí
o por los que están oyendo a distancia, y debe de ser una respuesta personal y honesta. Honesta. Aquí no valen engaños. Honesta. ¿Quién me trajo? ¿Quién me convenció? Número 1. Número 2, para que una persona entre a la iglesia local, y aquí empiezan las cosas bien costosas, porque son de carácter espiritual, y las cosas espirituales cuesta un poquito entenderlas. Según las notas que ustedes ya tienen, ¿cuál es lo segundo que debe de suceder? No que debe de creer, no que debe de saber, sino que debe de suceder. Para que una persona entre en la iglesia local, debe de nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Está grave esto. Nacer de nuevo. ¿Qué significa esto? El nuevo nacimiento es un acontecimiento que debe de suceder como principal requisito para ser parte de la iglesia. Nuevo nacimiento es un requisito, debe ser una condición más que requisito, una condición para ser parte de la iglesia. ¿Qué dice San Juan capítulo 3, versículos 5 y 6? Este es un versículo que yo he leído muchísimas veces, pero esta semana mientras lo analizaba, una nueva luz se me encendió al leer el versículo. San Juan 3, 5 y 6. ¿Estamos? ¿Por qué tiene que pasar una persona para ser parte de la iglesia? El nuevo nacimiento. Dice la cita mencionada. Respondió Jesús, de cierto, he oído una explicación sobre cuando aparece este vocablo de cierto, ¿qué quiere decir? Póngale mucho cuidado. Esto no solo es cierto, sino es cierto y cierto. Póngale mucho cuidado. ¿Y cuál es eso? De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino. Mire, no puede. El que no naciere del agua y del Espíritu, agua es la palabra y Espíritu es Espíritu, Espíritu Santo. El que no naciere del agua y del Espíritu, ¿qué dice? Diría, le va a costar. No, pero no dice le va a costar. No puede entrar en el reino de Dios. Y dice el versículo 6, ese es el versículo que le dije que una nueva luz se me encendió. Lo que es nacido de la carne, carne es. El nacimiento inicial suyo y mío para ser personas es carne. Y ahí estamos. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Los que están leyendo, y ojalá que estén leyendo la versión que yo uso, y ojalá que las otras versiones digan lo mismo, quiero invitarles a que vean lo siguiente. Allí mismo regresamos. Ahí mismo. Dice el versículo en la última parte, lo que es nacido del, ¿cómo está escrito Espíritu? ¿Cómo está escrito? Con mayúscula, ¿qué quiere decir? Que es el Espíritu Santo, pero ¿qué sigue diciendo? Espíritu es. ¿Cómo está escrito aquí Espíritu? ¿Qué quiere decir? Que el nuevo nacimiento lo que hace es despertar, a vivir, renovar mi espíritu. El nuevo nacimiento eso es, resucitar mi espíritu, renovar mi espíritu. Y es que ya está dicho, el otro día yo lo expliqué más ampliamente, en un creyente donde el espíritu volvió a vivir, se despertó, resucitó, tomó vida. Ese espíritu debe de empezar a mandar ¿a quién? Al alma. Y el alma, espíritu y alma mandar, y el cuerpo, el pobre cuerpo no tiene mucha capacidad de decisión. Si la que manda ahí es el alma. Y por eso, fíjate que aquí está el detalle. ¿Por qué a la mayoría de evangélicos nos cuestan las cosas espirituales? ¿Por qué? Porque la que está mandando en nosotros, en la mayoría, es el alma. ¿Por qué hace las cosas usted?
Usted solo hace las cosas que quiere, que le gustan. Cuando aquí hemos tocado aspectos que no deberían de ser tan sentidos, porque son cosas de pasajeras de la calle, no duele tanto, ¿no? ¿Y cómo me piden que me vista de otro modo? ¿Y cómo me piden que yo aguante a fulano? La que no quiere aguantar a nadie es el alma. La que es orgullosa, la que es tufosa, la que es vanidosa, díganme otras palabras, la que es pretenciosa, la que es, ayúdenme, orgullosa, es el alma. Y el alma suya sigue viva. ¿Sabe por qué sigue viva y sigue mandando? Porque su espíritu no ha resucitado. ¿Y cuándo es que el espíritu resucita? No escucho. ¿Cuándo? Cuando sucede el nuevo nacimiento. Por eso es que para entrar a la iglesia hay que nacer de nuevo. Yo espero que nos alegremos aunque no hayamos nacido de nuevo. Pero yo espero que lo estamos entendiendo. ¿Cómo se puede definir el milagro del nuevo nacimiento? ¿Cómo se puede definir el milagro del nuevo nacimiento? Estamos hablando de cosas espirituales, hermanos. ¿Cómo se puede definir? Mire la definición que tengo y ojalá que la tengamos tiempo de memorizarla. Se describe nuevo nacimiento como un milagro. ¿Qué quiere decir un milagro? ¿Qué significa el vocablo milagro? Imposible para que un ser humano lo realice por sí. No, los milagros le corresponden a Dios y en este caso al Espíritu Santo. Entonces, el nuevo nacimiento se define como un milagro realizado por el Espíritu Santo a través del cual una persona, sin importar su condición de pecado, nace de nuevo. Nace a la nueva vida y ya se empieza a cumplir lo que dice la misma palabra. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevo nacimiento. Hubo el nuevo nacimiento. El viejo hombre o la vieja mujer que vino al evangelio, ¿por qué vino? Traída por el... No se me aparten de la predicación, hombre. ¿Cómo vino? Traída por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo primero que le sucede? Nace de nuevo, se vuelve un niño espiritual. Y los niños espirituales, fíjense que los niños, bueno, hoy hasta los cipotillos ya cuando nacen, como los han engendrado en rebeldía, hasta los cipotillos ya cuando nacen ya salen rebeldes los infelices. Los tíos ya cuando desde que nacen, mordiendo y por todos lados rebeldes, y lloran solo para que los vayan a chinear. ¿Ya? Y a la misma hora, yo recuerdo que con una de mis hijas ella se la halló de 1 o 2 de la mañana, todos los días se ponía a llorar. ¿Qué era lo que quería? Atención, que la fuéramos a atender y en eso de que yo en ese tiempo era buen esposo, nos pusimos de acuerdo con la hermana Gloria y le dije 1 noche cada uno. Vaya pues, y entonces empezamos, así que empezó ella a la 1 o 2 de la mañana la tita, ya vio que se levantó mi esposa y ella lo va a atender y fue tocándole, dormida. Siguiente día, a la misma hora, y yo dije, demonio, a mí me toca ya, pues la señora me tocó, pues ya voy, pues yo fui otra vez, y otra vez la toqué, y lo mismo, yo le engañaba, le ponía un chuponcito con miel de abeja, y dormida. Tercer día mi esposo otra vez, el 4.º día yo, el 5.º día mi esposo, el 6.º día me calentó. Entonces dije yo, no, este reloj que tiene por dentro se lo apago hoy, así que allí con pocos meses le di vueltecita así, con todo el amor de un papá como puede imaginarle, le di vueltecita, sus 2 chuponcitos de nalguita así, cogí los 2 dedos, pa' acá. Santo remedio, jamás se volvió a... Ella se despierta a cualquier otra cosa, hora menos a esa hora, porque le quedó el recuerdo. Entonces, ¿cómo se considera, cómo se define el nuevo nacimiento? Ayúdenme, ¿cómo se define? Como un milagro. ¿Usted lo va a hacer? Porque mire que ahí son los enredos que tenemos. Cuando venimos al evangelio, nosotros solitos queremos hacer de nuevo. Parece que la vida en Cristo uno tiene que cambiar. Y entonces yo estoy naciendo de nuevo, no me gusta aquello, no estoy naciendo. No, si esa es obra del Espíritu Santo. Todo lo que tiene que hacer es permitir al Espíritu Santo que lo haga nacer
de nuevo. Es un milagro de Él. Es un milagro de Él. A través de ese milagro, una persona, sin importar su edad y su condición de pecado que haya cometido, nace de nuevo. Su espíritu resucita, revive. Y ya ese espíritu resucitado, las cosas son otras. Y ya ese hermano puede entrar a ser parte de la iglesia. Primero se necesita creer y confesar para que suceda el milagro. Primero se necesita confesar, creer y confesar que el Señor Jesucristo pagó el precio de nuestra salvación, ya pagó el precio de su redención, después de lo cual el Espíritu Santo realiza el milagro del nuevo nacimiento. Sin mucha bulla, sin mucho, solo Él tiene que entrar allá adentro y allá adentro hacer el milagro. Hay que creer. La principal evidencia, porque aquí entran los asuntos, ¿cómo saber que una persona, que yo, aquí no hablemos de los demás, cómo saber que yo he nacido de nuevo? ¿Cuántos están interesados para ver si han nacido de nuevo? Vaya pensando en usted, no esté pensando en mí. Piense en usted, ¿cómo saber cuál sería la principal evidencia para saber si este milagro ya sucedió en mi interior, en el interior de la propia persona? Y esto es lo bonito, es el Espíritu Santo quien da testimonio a mi interior que el milagro ya sucedió. Dice la Biblia que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, al espíritu que ya revivió, le da testimonio que ya sucedió el nuevo. Y aquí no hay asunto que el nuevo nacimiento va siendo por poquito. ¿Cuándo has visto que un nuevo nacimiento, que un nacimiento es por... Este año ya le nacieron los piecitos al hermano, ya en el nuevo nacimiento, porque viene al culto siempre, ¿no? Porque casi ninguno de ustedes viene todos los días que hay culto, pero viene el culto. Lo cual indica que en el nuevo nacimiento ya le salieron las patitas. Y el otro año le nace otra. Y él dice, yo estoy naciendo de nuevo. La cosa no es así. El nuevo nacimiento es ¡pah! Hoy vino, hoy nació de nuevo. Y ya cuando sale allá a la calle, ya ha nacido de nuevo. Y empieza una obra del Espíritu en la que usted empieza a ver con repulsión las cosas del mundo. Y un deseo de amar al Señor ya nació. Aquí adentro el testimonio. ¿Cómo va usted por esta cosa, por este acontecimiento? ¿Cuántos pueden pensar que el Espíritu Santo ya les dio testimonio de que nacieron de nuevo? Y repito, aquí es donde las congregaciones, la iglesia local tiene un embrollo enorme, porque ha venido el gentío y algunos ni saben qué es nuevo nacimiento y están ahí. Por eso es que uno no puede decir nada que lo roce la palabra o algo, porque él en el momento se para, pues me voy. Y se va trompudito. ¿Sabe qué había pasado? Lo primero, empecemos por allá. ¿Sabe qué había pasado? Que ni lo había traído el Espíritu Santo y no había nacido de nuevo. Si uno lo trajo el Espíritu Santo y ya nació de nuevo, le digo que no se va. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos vamos entendiendo? Mi trabajo es explicar. ¿Cuántos vamos entendiendo esto? ¿Cuántos están examinando ahí por dónde va? Y a usted ya va a despertar y va a ir sabiendo ahí. Y yo ya me estoy dando cuenta por eso. Es que este asunto de los creyentes cuesta tanto hoy. Porque los creyentes de las iglesias hoy tienen una tendencia a irle aprendiendo todo lo que ven en el mundo, quieren traerlo a la iglesia. No, hermano, es que allá, es que fíjate que en la catedral así lo hacía. A mí que me importa lo que pasa en la catedral, a mí me importa lo que dice la Biblia, hombre. Cuando dicen amén. Fíjate que solo unas hermanas veo allá que dicen amén, los demás así me ven. ¿Tercero qué? ¿Tercer qué? Acontecimiento, hecho, suceso. ¿Cuál es el otro? Acontecimiento que sucede en la persona otro acontecimiento que sucede en la persona para entrar a la iglesia es la
regeneración. ¿Quieren decirlo? Otro acontecimiento que sucede en la vida del creyente para entrar a la iglesia es regeneración. Repítanlo. Más díganlo más despacito para que lo vayamos entendiendo ahí no más de una sola vez. Regeneración. Esto yo lo he compartido otras veces. El Espíritu Santo me ha hecho sentir que lo repitamos, que lo analicemos y que nos dejemos convencer por el Espíritu Santo de todo esto. Entonces, la regeneración. Fíjense que sencillamente la palabra regeneración es una palabra compuesta de y generación. Regeneración. Ya va a ver cómo es fácil comprender. Dice Timoteo, no escribí bien, no recuerdo si es primera o segunda. Es Tito, no es Timoteo. Tito 3:5. Tito, lo voy a esperar porque esta cita no la anden buscando en el Antiguo Testamento. Tito 3:5. Amén. ¿Lo tienen? Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no es por obras, sino por su misericordia, favor inmerecido, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí la palabra renovación puede quedar unida a la palabra regeneración. Para venir a ser parte de la iglesia o entrar a la iglesia debe de suceder el milagro llamado regeneración. Es importante comprender el significado y diferentes aplicaciones del vocablo regeneración. De otras áreas nos sirve para aplicarlo al área que nos importa a nosotros, que es el área espiritual. Por ejemplo, si tuviéramos aquí un médico, nos explicaría con más facilidad y más capacidad, o alguien que ha estudiado la biología. Por ejemplo, en la biología se le llama regeneración. ¿Cuántos saben a qué se le llama en biología? ¿A qué se le llama regeneración? A la capacidad que tiene el mismo cuerpo de mejorar o restaurar ciertas células o partes del mismo cuerpo que han sido deterioradas, que han sido degeneradas. A eso en biología se le llama regeneración. Fíjense que el cuerpo divinamente creado por Dios está hecho para que ciertas células o ciertas células muertas, y por eso es que hay problemas con el cerebro. Las células que se mueren en el cerebro ya no pueden ser regeneradas, no hay mecanismo a no ser un milagro del Señor, pero en el campo de la ciencia, de la biología, regeneración se le llama a esa capacidad que el mismo cuerpo tiene de regenerarse, restaurarse, revivirse. Hay células ya muriéndose, partes ya, y el cuerpo puede hacer eso. A eso se le llama regeneración. Ese es el campo de la biología, de la medicina, pero ya vamos a entrar en el idioma, en el lenguaje. Y ya ustedes me oyeron que cuando yo quiero en manera sencilla comprender el significado de una palabra, yo busco los sinónimos de esa palabra y los sinónimos me ayudan más fácilmente a comprenderla. Los sinónimos de la palabra regeneración son renovación, recuperación, rehabilitación, reconstrucción. Esos son sinónimos de la palabra regeneración. Vamos a repetirlo para que nos quede más claro. ¿Qué significa regeneración? Renovación, recuperación, rehabilitación, reconstrucción. Esos son los sinónimos de la palabra regeneración. Con estos dos ejemplos de la biología y del idioma, de la gramática, pasemos a ver la regeneración bajo el punto de vista espiritual bíblico.
bíblico, espiritual y bíblico. Como se puede comprender, para que haya regeneración, primero debe de haber, ¿qué debe de haber primero? Degeneración. Para que haya regeneración, es sencillo eso, debe de haber degeneración. ¿Qué es degeneración? Cuando se ha degenerado, si no queremos complicar, cuando se ha degenerado, ya sea cualquier parte del cuerpo, se degeneró. Entonces puede haber regeneración. En el caso espiritual, hay otro vocablo, mejor dicho, otro estado para que haya degeneración y para que después haya regeneración. Y es por eso que la regeneración es indispensable para entrar a la iglesia. Es como un retroceso. Aquí estamos pensando en qué ahora. ¿Qué requisito para entrar a la iglesia? La regeneración. Pero para que haya regeneración, ¿qué debe haber? ¿O qué debe de haber? Degeneración. Pero para que haya degeneración, ¿qué debe haber primero? Generación. Qué bonito eso. ¿Me expliqué? Aquí hay generación. Dios creó a un género humano. La especie humana fue creada por Dios. ¿Cómo la creó? ¿Cómo fue creada? Santa. El género humano fue creado de acuerdo a la imagen de Dios. Y ese primer ser humano quedó allá creado perfecto. Así lo creó el Señor. La especie humana fue creada en el ejemplo de un varón y una mujer santa al Señor. Ahí está el género. Ahí está el inicio de la generación humana. Le voy explicando. Pero ¿qué hizo el pecado? ¿Qué hizo el pecado? Degeneró. ¿Qué quiere decir? Que el género humano fue atrofiada. La imagen de Dios fue atrofiada. Perdió la imagen de Dios. Se atrofió la imagen de Dios. Ahora, ¿qué hay necesidad de? ¿Qué hay necesidad ahora? De regeneración para que el ser humano vuelva a ser de acuerdo al inicio. ¿Para cuánto les va quedando claro eso? Cuando venimos al Evangelio, y aquí entran los problemas, cuando venimos al Evangelio, usted y yo éramos, y este es el problema del Evangelio, porque algunos de ustedes dicen, no, yo no he sido degenerado, esa palabra, usted era degenerado, el género humano en usted estaba atrofiado, y así podía agradar a Dios. No. ¿Qué es lo que se necesita? Deberían de saberlo gritado. Lo que se necesita es que haya regeneración. ¿Qué significa que haya regeneración? Que se restaure la imagen perdida. Y eso es obra del glorioso. Por eso yo empecé diciendo que el Evangelio está destinado para que sucedan, y lamentablemente nosotros venimos al Evangelio buscando cosillas. Yo vengo al Evangelio para ver si así consigo dinero. Yo vengo al Evangelio para que me sane de una enfermedad. Esas son chiquilladas a la par de la restauración de la imagen de Dios. Que me vuelva de acuerdo al propósito de Dios. Que tenga un corazón limpio como fue al principio. Realmente, o finalmente, ¿cómo se puede definir la regeneración? ¿Cómo se puede definir la regeneración? ¿Tienen en mente? Una vez más, uso la palabra milagro, porque la regeneración no la puede hacer nadie. Y ese es el problema que tenemos los evangélicos, que algunos, al venir al evangelio por pena o por lo que sea, estamos queriendo regenerarlos, pero nosotros. Y por eso andamos a la fuerza. No, dicen que el evangelio ya no debe de ser lo mismo. Y nos pasa igualito a lo que dicen que le pasó al cerdito de la princesa. ¿Han oído esa moraleja? ¿Cuántos han oído esa moraleja del cerdito de la princesa? Que la princesa, andando un día por las calles de su reino, encontró en un lodazal a un cerdito
Y entonces dijo, agárrenmelo, lleven, porque el cerdito chatillo así, hay unos cerditos bien bonitos, así chatitos, de paso no era negrito, era blanquito, y los blanquitos pegan más que nosotros los negritos. Nosotros los negritos antes nos han permitido vivir. El cerdito así blanquito y todo bonito, el cerdito. ¡Llévenmelo! Y se lo llevaron al palacio y ella fue llegando, dijo, ahora, resúrenmelo. Y ya él de por sí ya chelito y ahora sin pelitos ni nada. Póngamele un collar, mándenmele a hacer un vestido. Y cuando acuerdan aquel cerdito, no se parecía que era Cuchi el infeliz. Era de otra manera. Y entonces la reina motivada queriendo demostrar, hoy le quiero demostrar a la sociedad, a mi pueblo, cómo hice de aquel cerdo que estaba allá en el lodo, cómo lo cambié para que fuera un cerdito tan limpio y tan bonito. Y casi lo besaba la reina. Y sale a la calle, lo saca y va de camino la reina caminando con su cerdito. Y el cerdito contento, cuando adelante ve el cerdo que había un charco. Y la reina iba hasta un poco descuidada, así que en él pegue el imbión el cerdito y sale zumbado a meterse al charco. A muchos nos ha pasado que solo nos hemos cambiado, bueno, algunos ni el vestido, porque al cerdito ese le habían puesto un vestido diferente, pero nosotros que ni el vestido nos cambiamos, con el mismo voladillo ese ahí, y con la misma otra cosa, como que andan queriendo dar pecho a los niños que encuentran en la calle. ¿De qué estamos hablando? y nos pasa eso No, esta obra, ¿cómo se define el milagro de la regeneración? Mire cómo lo escribí. Como el milagro realizado por el Espíritu Santo, a través del cual la persona degenerada por el pecado es restaurada a la condición original de la creación, de acuerdo a la imagen de Dios. Y ese es el requisito para entrar a la iglesia. Y ya dije, espero que lo acepten, es la verdad, que el gran problema de la iglesia evangélica es que mucha gente está entrando a la iglesia sin ser regenerados. No le han permitido al Espíritu Santo que haga la obra y siguen lo mismo. Por las normas bueno, que hoy se han quitado las normas de las iglesias, si hoy se vale de todo, pero como centro cristiano que todavía mantiene algunas de esas normas, los hermanos andan en desobediencia. Aquí, por ese asunto de las normas y que hay unos hermanos que me sirven de vigía y que andan buscando a la gente por la calle, lo que hacen algunos hermanos que traen 2 ropas cuando vienen al culto. Aquí se ponen y hasta se buscan un vestidor de las hermanas así largo y entra y diga, la Virgen María vino al culto. Digo yo, entró la novia y entró bien con su vestido. Pero como anda otro en el carro, es saliendo de aquí, se mete al carro, se quita el gabán y se pone el cuto. Se me vuelve a meter el mal espíritu. Yo estoy tratando de no caer en esa trampa. Vamos. Otro acontecimiento. ¿Qué son acontecimientos? Son hechos. Otro acontecimiento que debe de suceder en la persona para entrar a la iglesia es la conversión. Es la conversión. Si le están quedando dudas, no se quede al culto del jueves. No se quede al culto del jueves. Es la conversión. La conversión es un tema de toda la Biblia. Porque siempre que ha habido pérdida del camino, siempre hay un llamado a la conversión. Llamado a la conversión. Fíjense, en el Antiguo Testamento, rapidito, vamos a ir a Joel, capítulo 2, versículo 12 y 13. Joel 2, 12. Aquí le habla a Israel, porque ya dije que siempre que uno se ha apartado del camino, debe de haber conversión. Debe de haber conversión. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. La conversión debe de ser del interior del corazón, con ayuno
y lloro y lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Él no quiere una conversión por fuera, Él quiere una conversión por dentro. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Eso se le dijo a Israel. Hechos 3:19. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de... ¿De qué dice? ¿Qué quiere decir refrigerio? Va a venir a la iglesia y a usted como creyente un tiempo agradable, de descanso, de bendición. ¿Cuándo? Cuando haya habido conversión. ¿Sabe por qué es que nosotros andamos peleando y el pastor peleando con ustedes y ustedes con el pastor? Porque no ha habido conversión. Se necesita el llamado de conversión. La conversión es en asuntos espirituales, es un acontecimiento muy interesante, en términos espirituales más que en otra. La palabra clave en la conversión es cambio. La palabra clave en la conversión es cambio, anoten eso. La palabra conversión tiene una palabra clave que es cambio. Es un cambio doble. Es un cambio de dirección. Cambio de dirección y es cambio de propósito. Primeramente, inicialmente, es cambio de dirección. Y esa conversión en el creyente es de una sola vez y es en el momento de su decisión. Conversión. Esta conversión es cambio, nos quedamos un poquito ahí, es cambio, es cambio. ¿Qué quiero decir? Yo voy aquí para allá. Este camino es el camino de la perdición. Y allí voy yo. Aquí el Espíritu Santo me convence que debo de convertirme. ¿Qué debo de seguir haciendo? Es que yo quiero convertirme, pero hasta doy otro pasito más para adelante, para allá. ¿Está sucediendo algo? ¿Qué debo de hacer? Convertirte, me dice él. Convertirte. ¿Qué es lo que me quiere decir él? Cambiarte de... Esto debe de ser en un solo momento. Usted no puede venir a la iglesia y decir, es que yo me estoy convirtiendo poquito por poquito. Estoy dando media vueltecita, o ya no voy para allá, pero voy para acá. No. ¿Conversión qué es? De regreso. Doy vuelta. Y ese debe de ser en el momento. Después del cambio de dirección, viene el cambio de cultura, viene el cambio de educación, viene el cambio de la conversión de formación. Y esta parte de la regeneración sí puede ser progresiva. Pero yo ya me convertí. Y ahora tengo que cambiar mi mente, cultura, mi modo de ser, mi modo de vivir, mi modo de hablar, mi modo de todo. El creyente debería cambiar de todo, hasta lo más sencillo. Si usted antes para comer, ¿cómo come la gente sin Dios? Comer comida. Ayúdenme. ¿Cómo come una persona sin converse? Sea así, glotón y todo eso. No, cambie, hombre. Cambie. La forma de hablar. Es que yo así hablaba, mire, y las palabrotas aquí. Hay hermanos que pasan hasta testificar en algunas iglesias aquí, por eso no les doy chance porque no quiero que me vayan a darle con una palabrota. Verá que fregado, en lugar de fregado dicen otra. Verá que ya saben ustedes. Yo no sé, sí, ¿qué es lo que está hablando el pastor? De esas que usted se imaginó, estoy hablando. Debe de haber conversión. ¿Cuántos de ustedes ya fueron convertidos? ¿Qué fue lo que pasó? Pero es que ustedes no me convencen ni cómo hablan.
El Señor lo llamó, conviértase. ¿Qué hizo? Conviértese, convertiste. ¿Qué hace? No, pero ¿qué hacemos nosotros? Te digo. Ya más tardita, Señor. Otro lo que hace, no, pero mira aquí, no, denle vuelta total. El apóstol Pablo es un vivo ejemplo de una conversión genuina. ¿Se acuerdan de Pablo? ¿Era amante del evangelio Pablo? No. ¿Iba a predicar el evangelio Pablo? No. ¿Era todo? No. Pero el momento de su conversión y llamado a la conversión, ¿qué hace el hombre? Yo digo que Pablo hasta hizo eso que hacen los militares, que se ponen con el pie, ponen la punta del pie. Yo no lo hago porque no soy militar. Y de regreso, Pablo y hermanos, la conversión nos pone en la iglesia del Señor. Primero en la iglesia local. Y aquí salimos, ¿cómo salimos? De la iglesia local. Ya entramos a la iglesia local. Ustedes ya están en la iglesia local y para hacer a la iglesia local debieron de pasar por, número 1. Se los acabo de predicar, hombre. Convencidos y traídos por el Espíritu Santo, número 1. Número 2. Haber pasado por el nuevo, y en el nuevo nacimiento usted se volvió niño. Y niño es fácil manejarlo. Pero como ustedes vinieron aquí, ningún niño. Manganzón y malcriado todavía aquí. ¿Cómo lo toco? ¿Cómo le digo cambie y deje eso? Usted no es mi tata, mi tata murió. ¿Cuál es la otra? Regeneración. ¿Qué quiere decir regeneración? Volver al estado original. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué quiere decir conversión? Cambio de rumbo y cambio de objetivo, de propósito, conversión. Eso es para entrar a la iglesia. Estamos al inicio de un año. Hay necesidad que cada uno de nosotros pasemos por eso. Si pasamos por eso no va a haber problema en la iglesia, hermanos, y todos vamos a ir camino de bendición para adelante. Vamos a dar una ofrenda de palma.